conversación sobre el tema del acoso escolar en escuelas, en colegios. Él escribía la semana pasada lo siguiente, hace 2 semanas, creo ya. Colocó, es un hilo de 4 mensajes en Twitter sobre bullying. Colocó hashtag numeral bullying. Dice: como fiscal general de la República, he observado con preocupación la creciente tendencia del acoso escolar entre niños, niñas y adolescentes que ha generado fatales desenlaces como el suicidio, deserción escolar, baja autoestima, traumas, etcétera. En tal sentido, hemos elaborado una ley que presentaremos a la Asamblea Nacional para prevenir y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes, en la cual se establece la obligación de las escuelas de tener un protocolo que indique cómo actuar en estos casos, la obligación de desarrollar programas de prevención contra el acoso escolar y la atención a las víctimas. Con esta ley buscamos prevenir el delito, así como los suicidios de niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso escolar. Habla de penalización. Igualmente, esta ley en elaboración, ya por culminarla, que hemos nombrado Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar, contendrá disposiciones para castigar a quienes induzcan al suicidio infantil y juvenil. Y coloca además el hashtag, el numeral, justicia. Bueno, hablemos de ello porque solicitamos en su momento, recién conocía la posición del fiscal, solicitamos la opinión de Carlos Trapani, abogado de Secodap. Hoy queremos profundizar ya con algunos días transcurridos y lo hacemos con Fernando Pereira, educador, orientador, escritor, fundador de Secodap. Fernando, muy buen día, ¿cómo estás? Román, buenos días, un abrazo para ti y todo el equipo. Me parece muy importante que Tarek William Saab, que todo el que tenga algo que aportar, aporte para tratar de detener esto. Han pasado ya 2 semanas, Fernando, desde la serenidad que brinda el tiempo. ¿Qué ves? ¿Cómo evalúas esta posición de Tarek William Saab y sobre todo si es suficiente? Es decir, ¿es la forma, es la vía, esa iniciativa es suficiente, ataca el origen del problema? ¿Cómo lo ven? Mira, Román, nosotros insistimos en valorar que se visibilice al acoso como violencia, como una coacción inadmisible. Nosotros contigo tenemos años hablando de esta situación y del dolor de las familias, de los niños, de los adolescentes que han sido víctimas de este fenómeno y que a veces tienen que transcurrir meses, incluso años, sin que se haga nada al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos que se opte por una vía de legalmente tomar en cuenta, definir el fenómeno. El problema que tenemos aquí es de ritmo, ¿no? Tarek ha hablado a través de las redes sociales, pero ya consideramos que es tiempo de poder conocer los lineamientos de ese proyecto, que él plantea que está bastante avanzado, y en ese sentido, pues creo que tenemos ahí una asincronía entre las declaraciones que se están haciendo y el conocimiento que puede haber del proyecto objetivamente para valorar en su justa medida lo que se está planteando, ¿no? Sancionar a cualquier persona que, conociendo de un caso de acoso, no haga lo que debe hacer, me imagino que es algo lógico, ¿no? En cualquier país del mundo, pero debemos conocer, ¿no? O sea, un protocolo definido, cada escuela debe tener un protocolo, sí, por supuesto. Ahora el Ministerio de Educación, el ente rector en la materia, el IDENA, tienen al respecto elementos esenciales en cuanto al diseño de esa ruta, ¿ok? No es una responsabilidad que solamente le compete al centro educativo. Por ejemplo, Román, en los meses y en los años que hemos venido trabajando, los colegios en muchos casos denuncian, reportan casos de acoso escolar, y son los órganos de protección, los consejos de protección, a veces incluso los distritos educativos, los que no tienen una respuesta oportuna. Entonces, nos imaginamos que también la ley va a establecer las responsabilidades en los casos en que sea un órgano público el que, conociendo del caso, que un colegio le reporte, será sancionado también, sí, claro, ¿no? Porque el colegio, imaginamos que
no se está haciendo la vista gorda, está cumpliendo con el deber de hacer del conocimiento de las autoridades. Sin embargo, no hay una respuesta oportuna. Igualmente, los directivos de escuelas, de centros educativos públicos y privados, en muchos casos, ante casos de acoso, también se ven con las manos atadas de poder tomar cualquier medida disciplinaria, en tanto que la Ley Orgánica de Educación dejó ahí un pendiente, una deuda que todavía pues ya tenemos muchos años sin definir una ley especial para los aspectos que tienen que ver con la convivencia y la disciplina escolar, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que con ansias estamos esperando leer la ley. Estuve en un programa contigo aquí en este espacio junto con Abel Sarayo hace una semana, donde tú pues nos ibas listando responsabilidades de acuerdo a actores, ¿verdad? De los centros educativos, las familias, los órganos de protección, los servicios que atienden a los niños. Entonces, solamente en la medida en que estén establecidas esas responsabilidades, la ruta que se debe seguir, podremos establecer omisiones o violaciones a esa ley, pues que puedan tener como consecuencia algún tipo de sanción para quien no cumpla con ese deber. Claro. A ver, fíjate, Fernando, ayer, y esto ocurrió así, ayer, un papá X de un niñito X de un colegio Y sobre otro niñito Z. Empieza a contarme, dice, Román, lo que estamos viviendo en el colegio de mi hijo es grave. Está este niño de 12 años que ha tenido estas actuaciones y obra de esta manera, y estas son las cosas que ha dicho, y se mete con este niño de esta forma y con este niño de esta otra, y aquella otra niña le impulsa a hacer esto otro que ni siquiera puedo yo repetir, y que te lo digo, me lo iba contando y se me ponía la piel de gallina. Yo estaba erizado escuchando el relato de un niño de apenas 12 años. Acto seguido dice, ahora, Román, sentimos que el colegio no está haciendo lo que debe, sentimos que nosotros como padres tampoco nos hemos activado aún de la manera correcta. Luego el padre de este niño acosador, pues, bueno, finge demencia, voltea hacia otro lado, no le presta atención. Y el eterno argumento que tú lo acabas de mencionar, Fernando, que el colegio no tiene forma de actuar en estos casos, que no pueden sancionar. Te pregunto, ¿es cierto que el colegio hoy no tiene las bases legales para poder actuar en un caso de acoso? ¿No pueden sancionar a ese niño o a ese adolescente aun cuando se haya comprobado su responsabilidad? ¿Qué opciones tiene entonces, por una parte, el colegio y por otra parte, qué opciones tienen los padres de los niños acosados? Porque ellos son los que se activan, ellos son los que buscan solucionar el problema. Al resto no parece importarle, pero ¿qué opciones se tienen hoy más allá de la ley que propone Tarek William Saab? Sí, Román, ciertamente hay muchas dificultades desde el punto de vista legal por el vacío que se creó con la nueva Ley Orgánica de Educación, que dejó como una disposición pues transitoria al final, que toda situación que tenga que ver con la disciplina que se presente en un centro educativo debe ser resuelta a través de medidas alternativas de conciliación, de diálogo, y en tal sentido, en los casos que tú planteas, que son muchos, donde pues hay una actitud de no colaboración de la familia, de hacerse los desentendidos, de no llevar al niño o al adolescente a un tratamiento, una evaluación, si es el caso, a un tratamiento terapéutico. Cuando eso no ocurre, pues los centros educativos e incluso a veces los consejos de protección de la alumna están como con las manos atadas. Las medidas que se pueden tomar no son suficientes y redunda en la desprotección de las víctimas, ¿no? Los colegios en algunos casos, si cuentan con la voluntad de los padres, pues a veces deben buscar alternativas apelando
a algún elemento de la ley, si los casos contemplan lesiones, si hay lesiones físicas, si hay lesiones que puedan ser comprobadas, daños a bienes, entonces se puede alegar en el caso de la alumna el maltrato y que puede tener algún tipo de consecuencias. Pero Román, ciertamente Tarek está apelando a un vacío y que tiene, pues resuena en todas esas familias que están pasando por situaciones de acoso, claro, y que no han tenido respuesta. Ahora, nuevamente, lo que estamos esperando es el proyecto, porque la respuesta no es tan simplista como o imaginamos que la ley no va a plantear algo como que se va a solucionar simplemente con sancionar a los directivos, claro, de la institución donde ocurre el hecho, claro, sino que ahí están involucradas familias, están los propios muchachos y las medidas, no puedo juzgar al colegio, o en todo caso, no sé si lo que se está planteando es el hecho de no haber denunciado el conocimiento, al tener conocimiento de un caso de acoso, claro, ¿no? Porque la posibilidad de solucionarlo depende de que legalmente pueda tomar medidas, depende de que cuente con los servicios de atención psicológica, terapéutica, que sean requeridos. Tenemos escuelas públicas que no tienen ni siquiera orientador, colegios privados que no tienen psicólogo, ¿ok? Por los costos que ello implica. Entonces, estamos hablando de poder tener condiciones también mínimas para cumplir con los requerimientos de esa ley, claro, que como él plantea tiene que ver con el desarrollo de políticas, de planes, de que la gente esté formada, ¿no? De la comunidad educativa, y no simplemente de establecer una sanción. Totalmente. Al final, Fernando, yo creo que todos tenemos que remar en un mismo sentido, y es que los niños que hoy sufren no sigan sufriendo. Que ese papá que me hablaba a mí me decía, ¿por qué yo voy a tener que sacar a mi hijo o a mi hija del colegio? No, que lo saque el papá del niño acosador. Esas consecuencias son suyas, no deben ser mías. ¿Por qué tiene que ser, digamos, cuestionado el lugar donde nuestros hijos pasan a veces hasta más tiempo que en casa? Porque al final son los niños que llegan a las 7, 8 de la mañana y están a lo mejor hasta la 1, a las 2 de la tarde. Un sitio que debería ser seguro, debería ser un espacio protegido, que se sientan tan bien como en casa, ¿no? Hacia allá debemos remar todos. De acuerdo, y ahí es donde por eso pues hacemos votos y esperamos con ansia leer la propuesta que ofrezca alternativas y que no se siga diciendo que esas situaciones tienen que hacerse perennes porque no hay nada que se pueda hacer. Exacto. Gracias, Fernando, por acompañarnos, ¿eh? Un abrazo, Román. Igualmente. Todo lo mejor. Fernando Pereira es educador, orientador, escritor, fundador de Secodap con ya más de 30 años, con experiencia en esta materia. 8:29 minutos. Permítame, publicidad, hablarles de Gama. Gama que trae